Este segmento es patrocinado gracias a Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante. Con el gozo de Jesús resucitado en nuestro corazón, da inicio tu programa Devotos, caminando en la Pascua con Jesús y María. Muy buenas tardes, amigos devotos, bienvenidos a una emisión más de su programa. Hoy pues estamos muy felices de poder compartir con ustedes una tarde más y de que vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante que es pues el legado que dejó nuestro querido Papa Francisco y algunas pinceladas sobre los procesos que se vienen ya para nuestra iglesia, que es el cónclave y pues la elección de un nuevo sucesor de Pedro. Así que estoy muy feliz de que estén con nosotros nuevamente y hoy pues no estoy sola, sino que ustedes saben que cada miércoles tenemos un invitado de super lujo y hoy tenemos a Nelson García, que es teólogo, tengo entendido. Así que Nelson, preséntese usted para toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias, pues un saludo a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Y bueno, mi nombre es Nelson García, soy académico docente de la Universidad Rafael Andívar desde el año 2012. Pues imparto varias áreas de formación, soy servidor laico de la palabra también, y además, pues, bueno, y sobre todo un cristiano, ¿verdad? Entonces muy comprometido, convencido, y pues que he estado muy atento y dándole seguimiento a todos estos acontecimientos que últimamente estamos viviendo. Muchísimas gracias, Nelson. Pues hoy, este año nuestra Pascua arrancó de una manera diferente. Les recordamos a todos que este programa es pregrabado, así que si ustedes tienen alguna duda, pues dejen en los comentarios y por comentario la vamos a ir respondiendo, así que para que lo tomen bastante en cuenta. Vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar para que venga aquí con nosotros el Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, buenas tardes. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que nos das. Gracias porque nos permitiste hoy levantarnos, nos permitiste hoy hacer nuestras actividades. Gracias también porque no nos ha faltado nada, nos has acompañado, nos has dado salud, nos has dado todo lo que necesitamos para poder vivir bien. Te ponemos en tus manos este programa. Sabemos que pues es tu espíritu el que se mueve acá y queremos que este programa realmente sirva para que todos podamos tener un poco más de conciencia y conocimiento y que eso nos acerque siempre más a ti y a tu amor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar con este programa en el que tenemos ahí sí que pues varias dudas. Creo que es lindo hablar acerca del legado que nos dejó el Papa Francisco. Durante todo su pontificado siempre nos sorprendió, siempre vimos cómo se fue metiendo poco a poco en las redes sociales, cómo se iba pronunciando en todo, así que tener este espacio para platicar acerca de cómo fue, creo que es muy valioso y lo invitamos a usted también para que se una a la conversación. Y vamos a empezar con un tema que creo que estuvo muy constante durante el pontificado de Francisco, que fue el tema de la paz, de cómo él se convirtió en un defensor de la paz en un mundo que cada vez está más en guerra, que tristemente si no es una cosa es otra. Y al final pues de alguna forma pienso yo que su voz influyó para poder mediar estos asuntos. ¿Cuál es su opinión al respecto del rol que jugó el Papa Francisco? Sí, muy importante. Últimamente, yo voy a empezar por el final para que tenga sentido luego todo lo que viene después. Resulta que están circulando ya algunos videos, ¿verdad? Donde presentan un dato insólito. O sea, digo insólito porque no lo sabíamos, ¿verdad? Que prácticamente el Papa se comunicaba con alguna parroquia de Gaza. Imagínense, cristianos que están en conflicto, cristianos que prácticamente están experimentando ese genocidio que hoy no es algo oculto, sino prácticamente toda la humanidad lo está viendo, lo estamos presenciando. Pone en cuestión nuestra ética, ¿verdad? Nuestra humanidad prácticamente. Y resulta que él se comunica por ¿cómo se llama? Videollamada. Con, ¿cómo se llama? Con los cristianos, con algunos
párrocos seguramente, ¿verdad? Algunos sacerdotes que están experimentando esta masacre. Entonces, ¿por qué parto de ahí? Porque desde el inicio hasta el final de su pontificado está marcado todo el ministerio de Papa Francisco, su ministerio como sucesor de Pedro, marcado en primer lugar por la alegría. Y yo creo que esa alegría, ¿verdad? Que no es el optimismo vano, que no es todo ese de pensamiento positivo, ¿verdad? Que nos venden, sino que es una alegría espiritual. Y algo que viene precisamente dado por el espíritu que Jesús nos dejó. Entonces, el rol del Papa, considero yo, dentro de toda esta historia, y que no termina, ¿verdad? Toda esa historia de violencia, esa historia de conflictos, pensemos en Ucrania, pensemos en Gaza como acontecimientos más recientes y otros de la historia. Creo yo que el Papa ha jugado un rol importante en todo su ministerio, y solo para que tengamos una idea, porque este tema es muy amplio, ¿verdad? Es imposible sintetizar en unos minutos todo un horizonte y un legado. Pues resulta que el Papa convocó en el 2023 por medio de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales a expertos para tratar el tema del colonialismo. Y entonces yo creo que todo esto que estamos viendo de imperios que se levantan, ideologías imperiales, fascistas y todo esto que preocupó al Papa desde el inicio hasta el fin de su ministerio, pues es producto de un sistema colonial que aún no termina. Y como lo repite el Papa Francisco, el colonialismo solamente se transforma, cambia de color, como el camaleón, ¿verdad? Pero no se ha terminado. Entonces es lo que podría yo decir, ¿verdad? Como tema de fondo, y dentro del cual se puede comprender todo este ministerio del Papa Francisco. Wow. Empezamos fuertes el programa. Sin duda alguna, pues es increíble cómo también las comunicaciones actuales pues facilitan que uno se pueda enterar de esas cosas que tal vez puede ser que lo haya hecho Benedicto XVI o el Papa Juan Pablo II, pero ahora tenemos más acceso a conocer, y eso nos permite como que darnos cuenta de la sensibilidad y la humanidad que tenía el Papa Francisco. Vamos a estar hablando acerca de varios temas, así que usted ahí sí que pendiente. Otro de los temas que también marcó el pontificado de Francisco, y que creo que aquí sí tengo un poco de conflicto existencial, porque no sé si realmente Francisco hizo una diferencia o simple y sencillamente se empezó a comunicar más en la iglesia, como era el tema de la participación de la mujer dentro de la iglesia. Tengo aquí unas dudas porque lo hablamos en el programa de hace unos días. Con el fallecimiento de Francisco como que se empezó a pintar al Papa como el gran Papa que se manifestó contra la ultraderecha y revolucionó, y yo digo, tal vez él solo lo comunicó diferente. Aquí no sé si yo tengo ya más duda. ¿Cuál es su visión sobre el legado que deja Francisco con respecto al rol de la mujer dentro de la iglesia? Sí, yo creo que una de las cosas fundamentales, ¿verdad? Y que es necesario que todos lo sepamos, es que si algo caracterizó el ministerio del Papa, es que no es autoritario. Entonces, ¿por qué empiezo por acá? Porque no debemos esperar absolutamente todos los cambios de una sola persona. Entonces, él incluso, frente a la imagen piramidal que teníamos de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, el Papa hasta arriba, luego vienen los señores cardenales, luego los obispos, luego los sacerdotes, ¿verdad? Luego, pues, las religiosas, religiosos, y de último, pues, nosotros los laicos, ¿verdad? La mayoría del pueblo de Dios, hombres y mujeres. Pues resulta que el Papa dice, dentro de este gran acontecimiento que fue la sinodalidad, que no le hemos terminado de comprender, ¿verdad? La sinodalidad, caminar juntos como una cuestión muy romántica, porque caminar juntos pero sin comprendernos no tiene sentido. Entonces, dentro de este marco de la sinodalidad, él dice, si vamos a insistir en la pirámide, démosle vuelta, ¿verdad? De manera que entonces quede claro que yo, decía él, soy el siervo de los siervos, y que no nos olvidemos que la palabra ministro significa pequeño, ¿verdad?
la palabra ministro, que nosotros lo relacionamos, ¿verdad? Ajá. Con altas, con autoridades, claro, ajá. un montón de situaciones de dignidad y todo, política, y sin embargo, ministro es el pequeño, el más pequeño. Entonces, no hay que esperar todos los cambios de una sola persona. Entonces, el Papa siempre lo quiso hacer. En la Universidad Rafael Landívar, donde yo trabajo, tuvimos la oportunidad de que nos visitara Emil Secuda, que es prácticamente una de las personas nombradas por el Papa Francisco para la Pontificia Comisión de América Latina, ¿verdad? Entonces tuvimos esa gracia y ella nos explicaba, ¿verdad? Algunos congresos que tuvimos con profesores y estudiantes de teología, esto precisamente, cuánto el Papa ha abierto, ¿verdad? Lo que no se podía abrir. Estas instancias vaticanas, haber puesto una monja como prefecta, ¿verdad? De una comisión dedicada a la vida religiosa, yo creo que son hitos históricos, ¿verdad? Wow. Pero vuelvo a repetir, el Papa, un Papa como Francisco no se va a imponer. No es que va a promulgar un documento y de aquí en adelante, ¿verdad?, plena o la mujer admitida al sacerdocio, por ejemplo, en una encíclica, en un documento. Yo creo que la cuestión es más compleja, pero sí, si somos más como investigadores a este respecto, ¿verdad? Creo yo de que podemos ver diseminados todos los esfuerzos que el Papa realizó, ¿verdad? Wow. Que es imposible decirlos aquí. Sí, ahorita estamos como que con un pincelazo de varios temas que nos parecen importantes, pero pues si ustedes quieren conocer más, ahí ya vayan a buscar allá las noticias del Vaticano, todo lo que realmente, los cambios que realmente ha hecho el Papa Francisco. Pues pasando también a otro tema, y algo que también ha llamado la atención actualmente, no sé si ya se sabía desde antes, es el cambio en la tradición de los funerales de cada Papa, que pues ahorita nos dimos cuenta que se hizo de una manera diferente. No sé si podría darnos un poco de claridad en este tema de qué fue exactamente ese gran cambio o esas modificaciones que hizo el Papa Francisco. Miren, hay muchos documentos, perdón, que ahora han estado saliendo, ¿verdad? Documentales, documentos. Hay que entrar a las páginas autorizadas, ¿verdad? Por ejemplo, el Papa Francisco en 2023 hace este tipo de reformas precisamente, ¿verdad? Uno se mete a la página oficial del Vaticano y busca ahí, ¿verdad?, las reformas que el Papa hizo a las exequias para, pues, despedir al sumo pontífice, y resulta que uno de los cambios, son muchos, ¿verdad? Pero uno de los cambios significativos es que él pidió ahí que se enterrara al, ¿cómo se llama?, al sucesor de Pedro, pero como un cristiano más, como un obispo. Porque no nos olvidemos que él es obispo de Roma. Entonces, como obispo de Roma, él ya dijo, bueno, simplifiquemos incluso estos protocolos, ¿verdad? Porque de 3 ataúdes, él dijo, ahora solamente uno. Porque era una cosa bien complicada, ¿verdad? Yo invito a las personas que están oyendo ¿cómo se llama?, a consultar este documento. Más adelante lo diré, ¿verdad? Diremos qué documento exactamente es, pero está al alcance de cualquier persona, ¿verdad? Y lógicamente cualquier persona que no quiera ver cuestiones controvertidas o cuestiones de cuestiones secretas, ¿verdad? Y que tanto nos han contaminado definitivamente, pero Papa Francisco, desde el inicio hasta el fin, es comprensible cómo él quiso hacer estas reformas, porque dice quien está muriendo, solo para que entendamos el espíritu de este documento, quien está muriendo no es un emperador romano, no es un poderoso de este mundo, sino que quien está muriendo es el siervo de los siervos de Dios, el más pequeño. Y entonces, pues, toda su vida es una muestra de austeridad, ¿verdad?, de pobreza, porque también lo que surgió en los medios es de que parece que hubo como, bueno, voy a decir la palabra, tal vez no se me viene ahorita, como un padrino, ¿verdad? O gente que lo patrocina a uno, que él ya tenía encargado para precisamente sufragar los costos de su entierro y todo esto.
O sea, es impresionante. En una oportunidad me recuerdo que en Disney, ¿verdad? Le hicieron una pregunta a jóvenes y todo, ¿verdad? Y una de las preguntas que le hacían era, mire cuánto gana el Papa. Y él le dice, bueno, el Papa no gana nada, ¿verdad? Él no gana nada. Bueno, y cuando se enferma y todo, bueno, pues busca quién lo puede apoyar. O sea, es impresionante, ¿verdad? Entonces creo que este documento y el espíritu y lo que hemos visto, porque esto está siendo también televisado, ¿verdad? Sí. Todo el protocolo, toda esta sencillez, pues responde al espíritu de su ministerio y del nombre que eligió. No nos olvidemos, Francisco, pero Francisco de Asís, ¿verdad? Aquel que se despojó y que definitivamente fue un signo profético de la pobreza evangélica. Wow, no recordaba ahorita que el Francisco venía de Francisco de Asís, pero vemos de nuevo la coherencia que tenía el Papa Francisco y que tuvo durante todo su pontificado para darle un mensaje claro a los jóvenes, a los creyentes y a los no creyentes, porque al final si algo se nos ataca siempre a la iglesia es como todo el dinero del Vaticano, ¿por qué no se lo van a dejar a los niños pobres? O si ven algún acto de caridad donde están las monjitas. Hace poco escuchaba un podcast donde una monjita contaba todo lo que hacía con niños y la entrevistadora a manera de intriga le decía, pero ¿y qué no la iglesia no te lo paga? Y al final, pues aquí nos damos cuenta que no es así, esos lujos y todo eso es lo que más nos han vendido y no algo que exista en la realidad. Ya hemos hablado del cambio en estos protocolos de cuando fallece un papa, hablamos un poco de lo de la mujer, pero a grandes rasgos, ¿cómo fue la iglesia que dejó ahorita el Papa Francisco? Yo me animo a decir desde mi muy humilde opinión que es increíble cómo la muerte del Papa movió el corazón de muchas personas, incluyendo evangélicos, y me animo a decir que ahorita estamos viviendo, pues, no recuerdo a lo lejos cuando falleció Juan Pablo II, que fue como, veámoslo en la tele, y se apagaba, y ahorita lo estamos viendo en TikTok, redes sociales, nosotros ahorita estamos hablando de eso, si queremos ver el Vaticano ahorita en vivo lo podemos ver, y eso pues yo lo veo desde el punto positivo, es llegar a más personas y que el mensaje siga llegando a más personas, pero ¿cómo deja el Papa Francisco la iglesia en este 2025? Excelente pregunta. Pues yo podría decir, vuelvo a remitir, ¿verdad?, a la sinodalidad. Uh-huh. Porque esa palabra es lo que manifiesta el modo de ser de la iglesia. Uh-huh. Sin la sinodalidad no podemos comprender realmente el sentido profundo del ser cristianos y creyentes en Jesús. No olvidemos, en primer lugar, que la palabra iglesia viene de una palabra del Antiguo Testamento que es kahal, era una palabra hebrea, y cuya raíz significa los que hemos sido congregados porque hemos escuchado la voz de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Es la congregación de los que escuchamos la voz de Dios. Entonces, esta iglesia que en el Nuevo Testamento vemos, pues que es esencialmente una comunidad, uh-huh, ¿verdad? Hay una figura que a mí me encanta, Rocío, que es Marcos capítulo 3, donde dice que Jesús está en una casa y prácticamente la gente está sentada en corro, dice, a su alrededor. Porque cuando lo llegan a buscar, ¿verdad?, su mamá y sus parientes, entonces dice que él mira a toda la gente que está a su alrededor. Esa es la mejor imagen de la iglesia a la cual quiso regresar Francisco, ¿verdad? Él quiere regresar a la fuente. Él en su eclesiología, que es la reflexión, ¿verdad?, uh-huh, sobre la iglesia, a la luz de la escritura, la tradición y el magisterio, pues él quiso beber de esas fuentes evangélicas y de esas figuras, ¿verdad? Entonces yo creo que él nos deja una iglesia definitivamente que retorna a las raíces del evangelio, uh-huh, ¿verdad? Que no veamos la iglesia como una ONG, llegó, uh-huh, a decir en algún momento. Llegó a decir también que para entender la esencia de la iglesia no la tenemos que ver como una iglesia paralítica, anquisolada, que está pues enferma, ¿verdad?, en una camilla, sino prácticamente que se mancha los pies con el dolor de la gente, que busca las periferias, una iglesia en salida. Si queremos comprender la imagen de iglesia, tenemos que leer Alegría del Evangelio,
¿verdad? Alegría el Evangelio porque es la exhortación posinodal que nos muestra con dos imágenes, ¿verdad? Iglesia en salida misionera y una iglesia que se encarna en las diferentes cuestiones sociales. Yo creo que ahí podemos aprender mucho, ¿verdad? Pero la iglesia definitivamente, con la sinodalidad, que concretamente, para no extenderme mucho, ¿verdad? Concretamente, en el Concilio Vaticano II, en una constitución que se llama Luz de los Pueblos, en el artículo 12, digo artículo porque es constitución, ¿verdad? Entonces ahí dice la totalidad de los fieles, o sea, todos, ¿verdad? Tú, yo, todos los que nos están escuchando también, absolutamente todos. La comunidad de bautizados que tenemos la unción del Espíritu Santo, no podemos errar en nuestra fe. Entonces, eso es lo que defendió el Papa, ¿cómo se llama? El sentir sobrenatural de la fe de todo el pueblo de Dios, que desde el más sencillo hasta el, podríamos decir entre comillas, más importante de los creyentes, porque no hay más importante, pues yo entre comillas, todos, absolutamente todos somos pueblo de Dios, que peregrina hacia la casa del Padre, pero en comunión, en solidaridad, ¿verdad? Que al fin y al cabo esa es la iglesia que quiso Jesús. Wow, qué increíble hacer estos análisis. Al final, pues nosotros vivimos el pontificado de Francisco y siempre le admiramos muchísimos elementos, que él se convirtió también muchas veces en una persona que se esforzó por crear puentes y no muros, por crear que hubiera fraternidad con las personas que pensaban diferente, con las personas que eran diferentes o estaban alejados de la iglesia. Pues creo que prueba de ello es el documental que está en Disney, donde él habla con los jóvenes, que me encanta que él les contesta, obviamente no lo que los jóvenes quieren escuchar, pero les contesta de una manera llena de amor. Entonces, también eso es recordatorio para nosotros que tenemos que vivir de esa forma también. Si el Papa Francisco, siendo el Papa Francisco, se esforzó por esa fraternidad, pues ¿quiénes somos nosotros para venir a decirle a la gente, mire, usted no puede comulgar, usted no puede estar en el coro de la iglesia, ¿verdad? Es importante que tengamos ese mensaje bastante claro. Ahorita vamos a ir a nuestra primera pausa musical y enseguida seguimos platicando sobre también un poco lo que se viene y un poco de cómo nosotros, si queremos aprender más acerca de estos procesos, como que es un cónclave, pues también a qué podemos acudir. No esperemos que toda la información nos venga siempre digerida, aunque es lo que pues uno quisiera, ¿verdad? Que alguien le explicara, es esto y esto, pero no es tan fácil. Así que vamos a la pausa musical y enseguida volvemos.
Y continuamos con más de su programa Devotos en esta tarde de miércoles, hoy hablando un poco acerca del legado que nos dejó el gran Papa Francisco y que vale la pena que hagamos ese recuento, que valoremos y honremos su legado y también como católicos nos esforcemos por seguir pareciéndonos a Jesús, viendo cómo el Papa Francisco también luchó por parecerse a Jesús en todos los aspectos de su vida. Estamos aquí con Nelson García, que es teólogo y la verdad es que nos está compartiendo información muy interesante. Este programa que ustedes están viendo es pregrabado, así que si ustedes tienen alguna duda o algo, déjenlo en los comentarios y que por ahí lo vamos a ir contestando. Habíamos estado hablando, Nelson, acerca de todo lo que el Papa Francisco hizo de cambios, que dejó una iglesia más unida, por decirlo así, con invitación a ser más unidos, a ser humildes. Y ahorita también se nos había pasado en el bloque anterior recordar sobre el rol del Papa Francisco durante la pandemia. La pandemia que pues ya para qué lo vamos a seguir recordando, ¿verdad? Fue un momento difícil para todos, en todos los aspectos de nuestra vida. Y el Papa Francisco nos dejó una de las imágenes más conmovedoras que tal vez para los que lo vivimos va a ser inolvidable y para las próximas generaciones pienso yo que será impactante, ¿verdad? ¿Cómo fue el legado y el impacto del Papa Francisco durante ese periodo tan difícil, no solo para un país, para la humanidad entera? Bueno, pues yo creo que esta pregunta no podía quedar, ¿verdad? No podía quedar en el olvido, porque definitivamente, bueno, en primer lugar fue un acontecimiento mundial, ¿verdad? Uh-huh. Uno siempre ha escuchado, ¿verdad?, de pandemias anteriores o de pestes y todo, pero creo que somos una generación, ¿verdad? O sea, o los que vivimos en este tiempo como contemporáneos de diferentes generaciones, nos tocó algo que definitivamente cambió nuestras vidas, ¿verdad? Pero yo creo que una de las figuras inolvidables, o sea, de lo que escuchamos y pudimos ver de la función del Papa Francisco, profética le llamaría yo, ¿verdad? Uh-huh. Porque nos dio esperanza. Una vez piensa que el profeta es la persona que anuncia catástrofes y el Papa está en contra de eso, ¿verdad? No podemos ser, dice él, profetas de desesperanza, ¿verdad? Sino uh-huh. profetas llenos de esperanza. Y creo que las homilías, que también están en la página del Vaticano, ¿verdad? Y cualquiera uh-huh. las puede consultar, las páginas de marzo, las homilías de marzo, ¿verdad? Del Papa a marzo, abril, de ese triduo pascual, ¿verdad? Que acabamos de pasar, pero del 2020. Eso fue impresionante, porque él va a decir, estamos ahora todos. O sea, el virus nos está enseñando algo. Uh-huh. Y eso es muy importante, ¿verdad? Él escuchó. Uh-huh. Mientras que otros hablaban de complot, otros hablaban de un montón de cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y buscando culpables, el Papa supo escuchar, ¿verdad? Supo uh-huh. escuchar la voz de Dios a través de ese evento, y entonces dijo, muy bien, pues ¿qué es lo primero que estamos aprendiendo de acá? Que todos estamos en la misma barca. Uh-huh. Ricos, pobres, todos, absolutamente. Aquí se botaron las divisiones raciales, uh-huh. se vinieron abajo los muros precisamente de discriminación, muros económicos, muros políticos, diferencias, ideologías, todos estamos ahorita en solidaridad. Uh-huh. Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad? Porque donde todo mundo descubre motivos como para renegar y para decir, bueno, ¿verdad?, perder la esperanza totalmente, el Papa supo escuchar, uh-huh. ¿verdad? Recordemos que la Iglesia en América Latina ha estado acostumbrada, después del Concilio Vaticano II, estamos hablando del 68 para acá, uh-huh. a escuchar la voz de Dios en lo que se llama signos de los tiempos. Uh-huh. Y signos de los tiempos no es ver catástrofes, no es predecir cuándo vendrá un cometa, ¿verdad?, desaparecernos. Todo es el apocalipsis. Exacto, sino signos de los tiempos es precisamente descubrir uh-huh. en los anhelos profundos de la humanidad, en sus anhelos de justicia, en sus gritos precisamente por una situación mejor, por vivir uh-huh, dignamente. Uh-huh. Y ahora el Papa Francisco también dice, escuchemos los gritos de la Madre Tierra, ¿verdad?, en sintonía con todo la espiritualidad de los pueblos originarios. Entonces creo yo que de esa sensibilidad a los signos de los tiempos, entonces él supo acompañar.
pero como un pastor de esperanza, ¿verdad? Entonces el pasaje clave con el cual él interpretó, y puede usted interpretar todo su ministerio profético en plena pandemia, es el pasaje de Marcos capítulo 4, la tempestad calmada. Se vino una tempestad, la pandemia. Nos descubrimos todos solidarios en una misma barca, ¿verdad? Pero de pronto Jesús se levanta y nos calma. Entonces creo yo que eso es algo inolvidable y dejó huellas definitivamente en toda la iglesia y en el mundo, ¿verdad? Sin duda alguna vamos a recordar también al Papa Francisco como el Papa que estaba en la pandemia, así como hemos enlazado históricamente a varios papas en sucesos importantes de la historia, pues ahora vamos a recordar al Papa Francisco en ese momento que sí, la verdad es que todo lo que usted dice es cierto, o sea, nos llenó de esperanza. Todos desde la televisión que estábamos viendo, pues cuando él dio la bendición desde la plaza y todo estaba con lluvia y él solo caminando y todos llorando en la casa, porque al final fue un poco de esperanza en medio de tantas malas noticias. Así que qué interesante. A veces pues dicen que muchas cosas toman sentido cuando uno ve para atrás, porque se van como que hilando todos los puntos, y ahorita que vemos para atrás el pontificado de Francisco nos vuelve a dejar de muchísimas enseñanzas. Y pues ahora viene para nuestra iglesia, o ya estamos viviendo, ¿verdad?, una etapa en la que vamos a elegir un nuevo papa. Yo me recuerdo muy bien, hace 12 años, que se escogió al Papa Francisco, pues todos estábamos pegados en la televisión, esperando la fumarola negra o la fumarola blanca. Recuerdo también que ahorita está, justo por mi trabajo, que es en medios de comunicación, está un poco buscando historia, y en el 2013, la página de Rome Reports reportaba como la primera vez que se elige un papa y que va a ser como guardado en teléfonos celulares, una cosa así era la nota. Esa era la novedad en ese entonces, ¿verdad? Era la primera vez que todos estaban así con el teléfono esperando. Pero pues ahora todos estamos ya en este proceso, y quisiera que nos contara a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, qué es un cónclave. Sí, lo primero que tenemos que entender, porque es imposible, ¿verdad? 20 siglos, ¿verdad?, de historia, sintetizarlos, pero creo que lo primero que tenemos que entender es que la elección del sucesor de Pedro, ¿verdad?, es obra de Dios. O sea, es voluntad del Señor, y eso lo podemos ver nosotros en los evangelios, ¿verdad?, que el ministerio de Pedro de alguna manera se perpetúe, ¿verdad?, dentro de la historia. Ahora bien, esa es la continuidad esencial de un ministerio que yo le podría llamar poliédrico, ¿verdad?, utilizando una figura de Papa Francisco muy querida también, ¿verdad?, para decirnos que las cosas no son simples, ¿verdad?, sino que tienen su complejidad y no las podemos agotar. Entonces creo que el ministerio del papado, del sucesor de Pedro, tiene diferentes facetas, ¿verdad? Entonces es imposible que un solo pontífice como que abarque todas las facetas. Por eso vemos, por ejemplo, un Benedicto XVI maestro, ¿verdad?, como un doctor. Vemos a Juan Pablo II como un incansable misionero y con una espiritualidad enorme, ¿verdad? Y vemos a Francisco, que elige ese nombre precisamente porque como que hace honor al término Kefá, porque recordemos que en los evangelios, cuando Jesús se refiere a Pedro, a Simón Pedro, le llama eso precisamente, piedra, ¿verdad?, roca, Kefá. Pero ¿saben ustedes que la Kefá, esto lo puedo ejemplificar aquí con mi mano, ¿verdad?, la Kefá es una cueva excavada en la roca. Kefá es lo que está en la ladera de un cerro o algo, que son esas grutas naturales, pero lo hermoso es que ahí se pueden refugiar los pobres, se puede refugiar el migrante, se puede refugiar el extranjero, el que quizá injustamente está siendo perseguido. Entonces cuando le dice tú eres Kefá, uno se imagina una piedra, ¿verdad?, sobre la cual se edifica algo que tiene ese sentido, pero hemos olvidado eso, de refugio. Wow. Entonces tiene diferentes facetas y obviamente el ministerio de Pedro debe perpetuarse. Ahora, dentro de este horizonte de perpetuidad y continuidad histórica,
la manera como se ha venido eligiendo ha tenido diferentes modalidades, ¿verdad? Recordemos que la iglesia se encarna en el mundo, en las culturas, y a veces hay que decirlo también, pues, como que se le pegan algunas cositas, ¿verdad? Propias de los tiempos, algunas cuestiones ideológicas. Gracias a Dios, pues, no la han eliminado totalmente, ¿verdad? Pero hay que reconocerlo. Entonces, esa práctica ha tenido diferentes modalidades, pero quiero mencionar una en especial. En el año 1278 hubo un acontecimiento que precisamente para elegir al Papa, ¿verdad? Al que le tocaba ser electo en ese tiempo, los cardenales tardaron 3 años en elegirlo, ¿verdad? ¿Por qué le eligen los cardenales? Porque recordemos que son obispos, ante todo, ¿verdad? Son obispos, pero de Roma. Entonces, no olvidemos que la iglesia de Roma es la diócesis de Roma, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente el clero que ahí reside, pues como que tiene ¿cómo decirle? Por esa cercanía con el Papa, tiene precisamente esas facultades, ¿verdad? De poderlo elegir. Pero, entonces, en 1278, ante esa demora de 3 años, imagínate, ¿verdad? 3 años de La gente ya está ansiosa la gente estaba molesta, ¿verdad? Y diciendo, bueno, ¿y a qué hora? Entonces, en ese momento, el rey de turno, ¿verdad? Viene y dice, pues, bueno, señores cardenales, los vamos a encerrar, ¿verdad? Y de aquí no me salen, y con llave, ¿verdad? De ahí viene la palabra conclave, que es con llave, ¿verdad? Con llave. Entonces se cierra y los presiona para que elijan, ¿verdad? Y entonces, claro, recordemos que es una época, 1278, en la que ha pasado ya la reforma de Gregorio VII, donde dice muy bien, no son los reyes, no son los emperadores, cualquier otro, los que van a elegir a los obispos, sino nos corresponde a nosotros, ¿no? Porque es una acción no política, sino espiritual de discernimiento. Entonces, tenemos que entender que ya ha pasado esa reforma y entonces dice muy bien, nos corresponde a nosotros. Por eso es que él lo dejó bajo llave, no se metió, ¿verdad? Y es impresionante que hasta el día de hoy, eso vamos a ser testigos nuevamente. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Qué increíble. Antes de que sigamos avanzando, tal vez pudiera explicarnos un poco más sobre qué es exactamente un cardenal, porque aquí en Guatemala incluso hemos tenido en la historia 3 cardenales. Por ejemplo, ahorita es Álvaro Ramazzini, no me recuerdo muy bien su nombre. Sí. Entonces tal vez como un poco Monseñor Quesada. Entonces tal vez que un poco de claridad cuál es la diferencia y cómo, pues no sé si cómo se elige un cardenal, pero sí cuál es la diferencia con el resto de obispos. Sí, bueno, en primer lugar, entendamos la función de la Iglesia de Roma, ¿verdad? A mí me gusta cuando me toca explicar estas cosas ir a la base, ¿verdad? Ir al fundamento. Porque luego nos podemos perder, por ejemplo, en cuestiones de dignidad, en cuestiones de reconocimientos y todo eso que definitivamente opaca, ¿verdad? La verdadera intención de este discernimiento. Pues resulta que la Iglesia de Roma, desde los primeros siglos, siempre ha tenido como un primado. Antes de hablar del primado del obispo de Roma, se hablaba del primado de la Iglesia de Roma, de toda la Iglesia. ¿Pero por qué? Porque no olvidemos que ahí se derramó la sangre que hizo fecunda esa Iglesia de Pedro y Pablo. Entonces, mira qué importante, porque el concepto de sede apostólica incluso, sede apostólica es el lugar donde residió un apóstol, donde se escuchó de viva voz la predicación de un apóstol, donde vivió. Después tiene ya una función más administrativa, hasta política y todo, pero en principio es eso. Entonces la Iglesia de Roma ha tenido esa función de presidir, presidir en el amor, ¿verdad? Hay que ver las cartas de Ignacio de Antioquía, de los años entre 90 y 115. Hay que ver también la carta de Clemente de Roma. Y ahí queda claro que esa primacía
no es ideológica, sino es en el amor, ¿verdad? Por el testimonio de 2 mártires. Entonces, para estar, todas las demás iglesias que quieran estar en comunión deben mirar a Roma, ¿verdad? Como la hermana mayor. Entonces, esa primacía se ha mantenido a lo largo de la historia. Y nuevamente ha tenido diferentes procesos, ¿verdad? En momentos en los cuales la iglesia deja de ser perseguida, pues bueno, entonces Roma ya adquiere un poquito de rango, hay que decirlo, casi imperial, ¿verdad? Se dan muchas situaciones también, pero desde el siglo VII, a los, ¿cómo se llama? Los obispos, al clero residente en la diócesis de Roma, por esa primacía es que se llegó a la conciencia, ¿verdad? De que tenían un rol especial. Porque ¿quién elige al obispo de Roma? Pues bueno, el clero de Roma. Es una diócesis, no nos olvidemos, ¿verdad? No nos olvidemos. Entonces, a estos obispos, pues se les llama cardenales. La palabra cardenal viene de que están incardinados en Roma. Oh. Es una cuestión, es como el cónclave, ¿verdad? A veces, de veras que hasta a uno le cuesta, ¿verdad? Poder comprender todo esto, pero es nada más eso, ¿verdad? Estar incardinado en una región. Y entonces, obviamente, por esa cercanía, que siempre la han tenido, ¿verdad? Desde los primeros siglos, todo porque el gobierno de la iglesia siempre ha sido colegial, siempre ha sido de presbíteros unidos a un obispo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es mucho más profundo, ¿verdad? Pero bueno, hay un documento que yo quisiera hacer relación, Rocío. Un documento que sacó el Papa Juan Pablo II el 22 de febrero del 2003, Juan Pablo II, saca un documento acerca de, sobre la vacante de la sede apostólica y la elección del romano pontífice. Usted pone eso, ¿verdad? Para meterse a la página del Vaticano, y pone sobre la vacante de la sede apostólica y la elección del romano pontífice de Juan Pablo II, y ahí se le despliega este documento donde están todos los procesos, las últimas reformas que se hicieron, ¿verdad? Para que no nos suceda eso otra vez de 3 años, ¿verdad? Y que tenga que haber presión. Entonces está todo el proceso. ¿Por qué remito a estos documentos? Porque en un espacio como este creo que es complicado, ¿verdad? Sí. Requeriría pues todo un seguimiento, y creo yo que lo principal es entender el espíritu de este cónclave, ¿verdad? Esto es bien interesante porque no es una cuestión de conspiración ni de una película de suspenso lo que se vive en un cónclave, sino que es algo que está lleno del Espíritu Santo, y como usted, no recuerdo si ya lo dijo en cámaras o fuera de cámaras, que es un discernimiento. O sea, están los cardenales reunidos haciendo un trabajo bastante interesante para poder escoger al futuro papa que va a estar con nosotros. Entonces, es importante que también bajemos un poco el proceso del cónclave a algo más espiritual, porque estamos viendo quién va a ser la cabeza de nuestra iglesia. No es, acabo de ver un post donde decía el cardenal de China, creo yo que era, que llama la atención por su simpatía, como quien dice, como que si esto fuera, no sé, Miss Universo, una cosa bien extraña. Entonces es importante que como católicos pues nos mantengamos alejados de lo que el mundo va a decir ahorita, porque ahorita no, o sea, la gente no habla de la iglesia, pero ahorita todos están hablando de la iglesia. Entonces seamos muy cuidadosos de las fuentes que vamos a consumir de información relacionado a este tema. Quisiera que nos contara un poco también acerca de, esto es lo que están viviendo los cardenales, pero ¿qué nos queda a nosotros entonces como católicos de a pie? ¿Cómo podemos nosotros también contribuir un poco a que este proceso esté lleno del Espíritu Santo y no contaminado por el mundo? Muy bien. No olvidemos que en el credo nosotros profesamos la comunión de los santos. Entonces, en una iglesia sinodal,
que es la que nos dejó el Papa Francisco, ¿verdad? La que hacíamos referencia en una de las preguntas. Esta iglesia donde la primacía la tiene, o lo común de todos nosotros, es la dignidad bautismal. No pensemos que estamos alejados de este proceso, ¿verdad? San Pablo dice que cuando un miembro del cuerpo de Cristo sufre, todo el cuerpo sufre, ¿verdad? Y eso lo vivimos nosotros, ¿verdad? Nos duele un dedo, nos duele algo muy pequeñito y se todo, afecta todo el cuerpo. Entonces yo creo, y también dice que cuando un miembro es honrado, dice San Pablo, todo el cuerpo es honrado en él. Entonces estamos ante un acontecimiento eclesial, no se nos olvide. No es una cuestión privada, no es una sociedad secreta el cónclave, no es algo que podríamos decir ideológico, aunque a veces lamentablemente así se quiera vender. A mí me ha llegado recientemente, como cuando se están eligiendo los presidentes, estadísticas y un montón de cosas. Entonces creo que no es, ¿cómo se llama?, algo viable, ¿verdad? Este tipo de amarillismo, no sé si podríamos decir, sí, ¿verdad? totalmente. Una cuestión muy amarillista, y considero que entonces necesitamos comprender el espíritu, ¿verdad? Es eclesial. Entonces nos queda orar, definitivamente, invocar la fuerza del Espíritu Santo, que no se nos olvide, y confiar en Dios, ¿verdad? Porque Él obra. Y recordémonos que es su modo de ser. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el rey, cuando iba a ser elegido, el primer rey de Israel, viene Samuel y comenzó a ver a los hijos de Jesé y dijo, bueno, pues lo miraba a la altura, miraba lo corpulento que eran, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no mire las apariencias, ¿verdad? Porque el hombre mira las apariencias, yo miro el corazón. Hoy se especula tanto. La misma cuestión, pero no nos olvidemos que hay un misterio, hay algo espiritual, y si esta iglesia se ha mantenido y este ministerio tan precioso de comunión, de servicio, de unidad se ha mantenido, es por obra de Dios. Entonces confiamos en el Señor, y creo que hoy más que nunca nos debemos de unir en oración. Wow, totalmente, creo que no tenemos que sentirnos ajenos porque al final la Capilla Sixtina está súper lejos de aquí. Pero eso no nos hace estar ajenos, porque primero tenemos un representante guatemalteco, que es el cardenal Álvaro Ramazini, que eso, pues no recuerdo, el Monseñor Quesada no fue cuando escogieron al Papa Francisco, no lo recuerdo, pero pues tenemos un representante, así que oremos para que el Espíritu Santo actúe, y que el Papa que va a estar ahora, pues así como el Papa Francisco fue perfecto para esta época, así lo va a ser el próximo Papa. Ya para ir finalizando, pues estamos viviendo momentos bastante históricos, porque estamos en jubileo, año del jubileo, que es cada 25 años. Ya hablamos con Carla González Campo, por si quieren ver esa entrevista sobre qué es el jubileo, y estamos viendo la elección de un papa, que es algo que se da cada muchísimos años. La última vez fue hace 12 años. ¿Cuál sería su mensaje para los católicos, ya para ir pues cerrando un poco? Porque estamos viendo como muchas cosas y no sentirnos abrumados, sino que confiar en el Espíritu Santo, y que al final pues seguimos caminando como iglesia. Sí, yo quiero remitir a que nosotros los cristianos vivimos entre dos maneras de entender el tiempo, ¿verdad? El tiempo cronológico, que podríamos decir, ¿verdad? Que lo medimos en el calendario, días, meses, ¿verdad? E incluso pues nos agarra la tarde, ¿verdad? Y nosotros miramos el reloj, etcétera, etcétera, el cronómetro. De ahí viene la palabra cronos, ¿verdad? Pero cuando la Biblia y la Iglesia habla de tiempos propicios, habla de tiempos como estos, ¿verdad? Tiempo del jubileo, tiempo de sinodalidad, tiempo de un cónclave, tiempo pascual, utiliza el término kairos. Y ese término es precioso, porque kairos remite al tiempo de Dios, al tiempo propicio, y ese tiempo irrumpe e interrumpe nuestra cotidianidad, ¿verdad? No es un tiempo cualquiera el que estamos viviendo, Rocío y ¿cómo se llama mi radio escucha? No es un tiempo cualquiera, es el tiempo de la gracia, tiempos propicios, tiempos oportunos, que como muy bien dices, ¿verdad? No se suelen dar a cada momento, pero son esos que marcan la historia a nivel cualitativo.
aprovechemos este tiempo para meditar en nuestra propia vida y para poder digerir el mensaje que fue todo el ministerio del Papa. El Jueves Santo aún él llegó a la cárcel. Aún él llegó a la cárcel. Por eso él no quiso vivir donde tendría que haber vivido, ¿verdad? Sino que precisamente en otro lugar, porque eso le permitía tener más libertad para estar cerca de la gente. Entonces creo que este es un tiempo de gracia. No olvidemos el legado del Papa Francisco, ¿verdad? Pensando ahorita en lo que viene y un montón de cosas, sí, oremos, pero asimilemos también que la iglesia no se hace a través de rupturas, ¿verdad? Bueno, ya quedó él, ahora viene el otro. No, sino de continuidad discontinua, ¿verdad? Cuando creíamos que había llegado al final con Papa Juan Pablo II, de pronto el Espíritu nos sorprende, ¿verdad? Tanto con Benedicto y mucho más con el Papa Francisco. Entonces, estamos en ese tiempo cualitativo. Wow, qué interesante, no tiene toda la razón del mundo de cómo estamos viviendo ahorita un tiempo diferente al que vive el mundo, a la cotidianidad normal, así que pues la invitación es que desde donde ustedes estén, únanse en oración, y creo que este tiempo de reflexión sobre el legado del Papa Francisco creo que nos sirve mucho para poder honrar todo lo que él nos dejó y que valga la pena, todo lo que él nos enseñó. Dejó muchísimas encíclicas, muchísimos libros, dejó escritos muchísimas cosas, y si ustedes quieren seguir conociendo más sobre él, no se vayan a las redes sociales o tal vez no a fuentes no oficiales, sino que váyanse a lo que él dejó escrito, que era como realmente él pensaba. Así que con esto terminamos el programa de hoy. Gracias a Nelson por su tiempo, por compartir tantísima sabiduría conmigo principalmente y con todos los radioescuchas. Así que con esto concluimos esta franja de entrevistas y esperamos verlos pues en la Cuaresma del próximo año. Hasta la próxima. Llenos de alegría con Jesús resucitado, se despide tu programa Devotos, caminando en la Pascua con Jesús y María. Fue patrocinado gracias a Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante.